Eso es a lo que voy. Entonces, lo hablábamos ayer, se tiran piedras en su propio tejado. Porque si no hay uniformidad en el andaluz, si hablamos del andaluz, cuando hablamos del castellano tampoco la hay. Y otra de las cosas básicas es que el andaluz nunca se ha escrito. O sea, la primera gramática que la escribe un andaluz de Lebrija y que se mete con él y le dicen de todo, porque claro, era andaluz y el andaluz no podía hablar bien y no podía hacer una gramática, que en el año 1528 se publica un libro que se llama La Lozana Andaluza y su autor, que se llama Francisco Delicado, tiene que decir: no me critiquéis más porque yo lo que he escrito en ese libro es como escuchaba hablar a las mujeres de donde yo vivía. Y dicen que no se habla en andaluz, que no se escribe en andaluz. En andaluz se lleva escribiendo cientos y cientos de años. Y ese es un trabajo que Paco lleva mucho tiempo elaborando y un día saldrá en forma de libro y veremos cuánto tiempo se lleva escribiendo en andaluz. Porque el andaluz se le desprecia. Si usted escribe en castellano, le damos los máximos honores, Antonio Machado y todo lo demás. Pero si usted se llama José María Martínez Álvarez de Sotomayor y escribe en andaluz, nadie lo conoce. Nadie. Dice: los soles y el viento me han desquebrajado astiles y trillo, todo lo que es madera. Crujen los postigos, se agrieta el arao y zurren a caña de una rastrojera los palos de olivo del viejo chambao. Y el prove que pierde la esperanza y peca, ni que pa' que tampoco presine su frente, si a Dios ha golvío tiene agua la cieca. Y si va a la fuente, no hay agua en la fuente. Y si va a la cimbra está seca. A este señor no lo conoce nadie. Y hacía unas poesías preciosas. Claro que si a un andaluz se le ocurre decir: opa, yo voy a hacer un corral, ese sí. A ese sí se le da publicidad, porque ya estamos hablando de cachondeo. Y ya cuando hablamos de cachondeo ya se puede hablar de andaluz, ya no hay problema ninguno. Cuando está hablando de la humillación del pueblo andaluz y cuando está hablando de un poema social, a ese no se le conoce y de ese no se habla. Voy saltándome porque como no tengo tiempo hay que terminar ya y nos vamos. Es verdad, las lenguas dan muchas vueltas. Nosotros nos hemos llevado muchos años yendo el día 1 de noviembre a celebrar una fiesta que se llama Tosanto. Nuestros hijos van a una fiesta que se llama Halloween o algo parecido. ¡Qué ridícula! Claro que va dando vueltas las lenguas, pues claro. Y yo os garantizo ya ahora mismo que en menos de 10 años, no sé si lo pondrá con H o con J o con W o con una sola V. Pues claro, cuando los ingleses nos trajeron un descubrimiento que se llamaba agua cerrada, water closet, agua encerrada, el water, ¿no? Water close. Pues aquí lo vimos escrito y empezamos a decirle butter, y ya uno no tiene problema, ya uno va al diccionario del DRAE, el diccionario de la Real Academia, y se encuentra butter con acento en la A. Butter. Yo no tiene ningún problema en adaptarlo. El problema lo tenemos los andaluces. Cuando nos trae de Inglaterra un descubrimiento que se llama Foot Baal, escrito, aquí lo adaptan llamándole fútbol. Y cuando eso está bien escrito, y eso es culto. Si un andaluz le dice, como él le dice, furbo, es un cateto, está mal dicho. ¿Por qué? ¿Por qué si un castellano adaptado el Foot Baal de los ingleses está bien y si un andaluz lo adapta a su forma de hablar está mal? Pues ese es el poder, las lenguas de poder, ya lo hablábamos antes. Por eso hay que recuperar la andaluza y termino ya. Vale. Es que hay que comer, que ya empieza la... bueno, veréis, es que esto del andaluz no se trata de coger palabras castellanas y adaptarlas, tampoco es. Hace 2 años le preguntaba yo en el congreso que celebramos en Marchena cómo podíamos decir en andaluz la palabra semillero. Entonces se pusieron a hablar, me dijeron que con Z, semillero, que en vez de 2L pusiéramos Y, semillero con Y. Entonces yo le comenté que en andaluz semillero se decía armáciga. Ya discutiremos si se dice armáciga con R o armáciga con L, pero tenemos palabras andaluzas. ¿Por qué no le llamamos al semillero armáciga si llevan cientos y cientos de años? Para mí, tan culto
para mí tan normal es que se le diga almáciga como que se le diga semillero. Uno se dirá en castellano y otro se dirá en andaluz. Veréis, es importante que cuando pasemos, cada vez hay más tiendas en Andalucía que ponen abacería. ¿Cuántos de los alumnos de un colegio saben lo que significa que eso es una abacería y que el señor de dentro es un abacero? No lo sabemos, ya la están poniendo. Veréis, cuando se le dice xoxo a los altramuces, no tiene nada que ver, y no se ría nadie, con nada sexual. Es que viene del andaluz, del latín, xauxe, que significa salado. Y de ahí es donde viene la palabra xoxo, no viene de otra cosa. Y cuando le llamamos japuta a un pescado, es que eso no es un insulto, es que viene de sabuta, del hebreo, y es una palabra andaluza. Y la xaxa castellana, la xaxa castellana es una palabra infamante, la xaxa andaluza no, ¿eh? La xaxa andaluza era esa hermana mayor que cuidaba del niño, o esa persona que cuidaba de los niños, y se le tenía un respeto y un cariño impresionante en Andalucía. No es lo mismo una xaxa que otra. Hay palabras andaluzas, transportistas se dice en castellano, en andaluz se dice cosario, el que lleva cosas de un lado a otro, y la vamos perdiendo. ¿Por qué? Es muy bonito llamarle cosario al que lleva cosas de un sitio para otro. La palabra ahorrar, qué cosa más bonita. El diccionario nos dice, el mismo diccionario castellano nos dice que hay una palabra, jorra, que significa libre. Ahorrar significa guardar dinero para ser libre, teniendo dinero. Cuando alguien diga que ha hecho algo a la chita callando, sepamos que la chita es una especie de animal de pantera que los andaluces utilizaban para cazar. Cuando llegaron los castellanos, se apoderaron de ese animal y prohibieron a los andaluces cazar con ese animal. Entonces los andaluces, como es lógico, dijeron por aquí y se iban a cazar a la chita callando. Cuando llamemos lila a alguien, sepamos el dolor que significa esa palabra. ¿Vale? Y cuando los andaluces eran derrotados y ya no tenían por dónde salir, solamente decían una palabra en árabe, que es Leila y Lealá. Solo Dios es Alá. De ahí los invasores decían lila, este es un lila. Cuando digamos lila a un andaluz, sepamos lo que le estamos diciendo. Que sepamos, corto ya. ¿Cómo se dice que esta vea? Que cuando no hay una palabra más andaluza que la palabra baladí. Os lo cuento, porque nos impregna, la palabra baladí impregna al andaluz. Baladí es una palabra que utilizaban nuestros antepasados hace 500, 600, 800 años y significa textualmente del país. Resulta que cuando había una cosa de Andalucía era baladí, no tenía importancia. Cuando la cosa venía de fuera no era baladí, tenía importancia. Seguimos igual. Seguimos dándole importancia a lo de fuera y no dándole importancia a lo nuestro. Seguimos dándole valor a lo que viene de fuera. Y lo nuestro es baladí. Fijaros, algodón, álgebra, alhaja, almanaque, aceite, acedía, aceituna. Acedía resulta de que no viene ni en el diccionario. Y en mi pueblo se lleva comiendo acedía. O sea, en mi pueblo llevan cientos y cientos de años comiéndose un pescado que no existe. Tiene guasa la cosa. Aceituna, alacena, alacrán. Uno dice que le han picado un escorpión. Pues en mi pueblo lo que pica son alacranes. Albahaca, albañal, albañil, alberca, alcancía, alcayata, alcázar, alcoba, alcohol, aldea, alfeizar, aljarafe. Puedo continuar con la A o con la B, me llego aquí. Son montones de palabras en andaluz que las vamos perdiendo. Nos vamos perdiendo poquito a poco. Yo he llegado, dicen que la tele no influye, sí influye. Yo he visto a dos niños peleándose y uno le dijo al otro que te folle un pez. Y yo me quedé con la boca abierta. Eso por lo visto es una palabra en inglés que tiene, ¿no? y que lo dicen de vez en cuando en las películas estas americanas y lo traducen textualmente. Tío, ¿qué influencia tiene esto? ¿Eso es cultura?
Eso es cultura, lo que nos están invadiendo y lo que nos están haciendo. Recordarlo siempre. Cuando se quiere combatir una lengua dándole dignidad, se prohíbe. Cuando se quiere aplastar, se la desprestigia. Termino ya. Yo digo que mis libros son simplemente un pretexto. Una manera para que quien lo lea se enfade, cuando quien lo lea diga que sí, diga que no, discutan y sirvan para que este andaluz. Yo me encantaría que alguno de los popes de la tele cogiera un día un libro y lo destrozara y dijera que es lo más malo que ha habido en su vida. Digo, eso es lo que yo quisiera. Por eso creo que eso es un pretexto y que lo tenemos que utilizar los andaluces como un pretexto. El libro este que hoy os traigo se llama La lengua andaluza, apuntes para su gramática y diccionario. Creo que aquí debemos de luchar para que se haga un libro que se titule La lengua andaluza, gramática y diccionario. Ni apuntes ni nada. Su gramática y su diccionario. Para que esta lengua natural que hablamos los andaluces algún día pueda llevarse a la categoría de escrito y pueda llevarse con lógica. Con lógica. Para intentar. Simplemente lo escrito es representar con caracteres gráficos lo que hablamos. Así de simple y así de sencillo es. Vamos a intentar los andaluces. No tiene lógica que el mayor fracaso escolar se dé en Andalucía, con mucha diferencia. Hay algo que ahí se tiene que estudiar y no se quiere estudiar. Que un día esto que hablamos lo podamos representar mediante signos con toda naturalidad y podamos hacer un libro que sea el comienzo de eso, como digo, que sea gramática y diccionario, no apunte. Muchas gracias.